¿Qué Totalmente. pensaba el niño de 7, 6, 8 años con respecto a ir a trabajar? Me gustaba. Era algo que yo Okey. quería hacer, cualquier cosa que me dejara de hacer la tarea. Okey. Los actores de doblaje sentimos, sufrimos y gozamos y tenemos los mismos conflictos que cualquier persona. Esta es la vida cotidiana USA. Pues, ¿qué les digo? Esto es La Vida Cotidiana USA, y estamos con un invitado muy, muy especial. ¿Cómo les cuento? Que yo lo conozco desde que él era un chamaquín. Este hombre que ya lo ven completamente acabado a sus 13 años de edad. Y es que lleva una vida de ingeniero, actor, director, locutor, hace mil cosas que nos irá contando en el trayecto de esta conversación. Antes que nada, mi querido Víctor, ¿cuál es tu nombre de pila? El de la pila bautismal. ¿Cómo te pusieron? Víctor, nada más, apellido Mares, Becerril. Víctor Mares Becerril. Ujú. Tu nombre artístico es, Víctor Mares III, en el sindicato. en el sindicato, Víctor Mares III. La razón fue porque mi papá también era miembro del sindicato y entonces estaba Víctor Mares y luego Víctor Mares. Aunque yo me hice miembro primero, siempre pensé, cuando mi papá se haga miembro, pues, ¿no? Además, creo que Javier Pontón fue el que me dijo que me pusiera tercero, porque yo le conté que mi abuelo se llamaba Víctor Mares. Me dijo, tú eres el tercero, pues deberías ponerte Víctor Mares III. Eso fue cuando empezaba a cantar. Y dije yo, ¿En suena qué bien. año fue eso? Esto fue en el 91, 90, en el 90. Wow. ¿Qué edad tenías? Hijo, Eras un soy del chamaquito. 72, Pues, no, soy ponte muy a malo para pensar. contar. 72, 82 son 10, 72, 90, le 10. restamos, entonces serían como 18, pero como 19. yo siempre fui un niño muy precoz, entonces Sí. ya vemos que las matemáticas no son lo suyo. No, para O sea, nada. matemático no es. Ni menos para contar meses y horas que no Y son, menos que no para son contar cerradas. con los dedos, dice. Exacto. Estabas bien chavito, Sí, estaba entonces. chavo, sí. Ahora, bueno, es fácil decir porque mucha de la gente que nos está viendo en Latinoamérica, Estados Unidos hispano, muchos dicen, ay, empezó a los 18. No, no, este hombre viene de una camada de actores. De doblaje. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos de El Mares y del Becerril, porque por ambos lados pesa duro. Claro, claro. Bueno, del Mares, ¿qué te puedo decir? Mi papá siempre Señor, trabajando. señorón. Los recuerdos que tengo de niño a mi papá es el proyector en la casa, ¿no? Viendo lo que iba a dirigir, Claro, haciendo antes así se hacía. su breakdown y su llamado. O sea, era todo de quién iba a ser, asignando los El papeles. plan de trabajo, cuando el director está pensando y planificando la forma en que va a trabajar, a quién va a llamar primero, quién va después, qué conviene más. Antes se hacía con un proyector. Exacto. Después ya fueron cambiando muchas de las técnicas, pero tu padre, ¿tú recuerdas constantemente el proyector en casa y él trabajando? Totalmente, sí, recuerdo eso y recuerdo que hacíamos palomitas de maíz en olla. No había eso del micro. Claro, claro, no en había olla. microondas. Y entonces nos sentábamos y a ver lo que iba a hacer, ¿no? A ver la película con mi papá, ¿no? Había un momento en que él veía la película completa sin estar deteniéndola para checar ciertas cosas y ese era el momento palomero. Siempre la veía completa. Lo que fuera a dirigir, No, lo pero veía. es que los y ahí era el directores momento las palomero. iban deteniendo. Después pero, la iba deteniendo. claro, Exacto. claro, La claro. primera era de corrido. La primera de corrido Y ahí- era el momento de el las cinito en la casa. palomitas, el pochoclo, como dicen. El pochoclo. El pochoclo. ¿Cuál es el otro nombre que tiene? Le Las dicen pipocas o algo no, así. no, no, ahí tienen unos nombres Sí, sí, verdaderamente risorios. Y no es que nos riamos de los suyos, porque ustedes se ríen de nuestras palomitas, pero era el momento del popcorn. Exacto. Sí. ¿Cuánta familia era? ¿Cuántos son ustedes? 4, nada más. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Tu hermana y tú. Exacto. Ok. Ese es el primer recuerdo que te vino ahorita para la conversación. El proyector, la película, palomitas, la familia. Sí. ¿Cómo eso despierta en ti o
tus padres te hacen trabajar o cómo comprendes tú lo que hace tu papá? Porque tu mamá también lo hacía, Claro. pero tu padre pues, es Superman, ¿me entiendes? En el mundo del doblaje. No sé cómo consideres tú a tu mamá en ese mundo, pero es difícil porque tu padre era una superestrella. Exacto. Sí. Es como ser Catarina Melóncova, una gran cantante de ópera, con Pavarotti. Que de pronto dices, ¿cómo le explico a mi mamá que mi papá es así como que Sí. enormisísimo y todo el mundo lo quería? Claro. Tu padre era un señorón. Era difícil de niño tener esa perspectiva y medir eso, ¿no? De niño tú veías a tu papá trabajar y nada más, y no sabías, no lo podías ¿No había ubicar. parámetros? No te dabas cuenta. De hecho, con respecto a cómo fue que me inspiré, más que inspiración fue como una cosa natural que ha pasado con muchos que son niños del doblaje. Claro. Mi Así les papá, decimos. mi papá me puso en un banquito en lo que era lo que fue la cooperativa, lo que era antes era Sonomex, ahí Julio Macías. Procineas, como Exacto. no, sí, sobre División del Norte. Exacto, y ahí me puso en un banquito cuando yo tenía 4 años, poco antes de los 5 años, para grabar mi primer loop, que fue en una serie no sé si era serie o película, creo que era la serie de la Casa en la Pradera, ¿cómo se llamaba en español? ¿Cómo de los pioneros? De los pioneros. Creo que fue en eso, una cosa así. Hice a un niño chiquito que decía que quería hacer pipí, que era un niño de una de las protagonistas en la serie, al final de la serie, porque ya la serie estaba por terminar, ¿no? Y Obviamente. te decían, pon la pipí en los labios. Exacto, pipí no. Y nunca se me olvidó ese loop porque pues fue lo primero que grabé, ¿no? Y mi papá me tocó el hombro porque pues era como, había que hacerlo aquí. Era la forma Le que vas a le decir, explicamos quiero hacer constantemente. pipí textualmente. Habla así. ¡Pum! Te tocaban y ahí tenías que decirlo. Y mi papá lo hizo mucho tiempo, aún ya habiendo cambiado un poco las cosas, siempre a la gente le tocaba el hombro, se ponía al lado de la gente. Es una tendencia, ¿no? Sí. Del director, profesor, porque Sí. él enseñó a muchísimos. Y mira que yo dirigiendo al inglés he hecho eso y se sacan de onda, ¿no? Y no lo he hecho siempre. Lo hice en unas ocasiones en las que vi que el actor se estaba atorando. Ajá. Entonces me metía con él y me ponía al lado de él para grabar y ello era así como que, ¿y este espectro que es aquí? ¿Qué estás ¿no? haciendo? O sea, sí era como raro, como que haces... Sienten que invade su espacio. Lo que pasa es que no están acostumbrados a que el director está del otro lado del vidrio, ¿no? Y a mí se me hace que no debe ser así, ¿no? Que debe estar junto a los actores y poder... Yo crecí así, yo aprendí así y he dirigido de ambas formas. Sí. Y tú estarás completamente de acuerdo porque lo has hecho también, en México y en Estados Unidos. Y yo me siento mucho mejor cerca del actor. Sí. Puedo vibrar ciertas cosas que afuera es muy difícil vibrarlas porque es un ser vivo reaccionando, sintiendo. Exacto. Puedes medir qué tanto está metido en el... Es muy diferente la química Exacto. del trabajo. Total. Sí. Yo creo que se enfría cuando está uno del otro lado del vidrio. Sí, y sobre todo ahora que no hay una réplica, no hay varios compañeros en el micrófono. Exacto. Uy, eso era Porque hermoso. a veces cuando había una réplica, cuando había compañeros, también ellos te decían, éntrale por acá, y te sentías acompañado, y eso es muy diferente, es muy cálido, es muy bonito. Claro. No, además te inspiraba hasta para improvisar cosas, decir las cosas de otra forma, dar otros énfasis. Era que te dieran el pie, era buenísimo, ¿no? ¿Qué es dar el pie? Dar el pie Porque la gente dice, ¿cómo? Dar el pie Qué atrevido. es escuchar la línea anterior a la tuya, ¿no? Básicamente la oración antes de lo que te toca decir a ti, ¿no? Exacto. Sí. Digo, todo esto para la gente que dice, es que yo sé de doblaje, pero no sabía que los pies se regalan. Ok. ¿Cuándo te consideras que entras al doblaje de una forma mucho más consciente? ¿Siendo niño? Siendo niño, sí. Yo creo que como eso de yo me tardé en aprender a leer. Además, hablar también. Me tardé mucho en aprender a hablar. Tanto que tengo recuerdos de que yo le hablaba a la gente y no me entendían y me frustraba y lloraba. Yo me tardé en hablar, serio? sí. Y tenía dislexia. Yo decía cocholate,
en vez de cuchara, chucara, yamonesa en vez de mayonesa. Vaya, una cantidad de palabras las decía al revés, tenía dislexia. Y también a la lectura, en la lectura la tenía, por eso me tardé en aprender a leer. Y era en una época en la que todavía no identificaban esas cosas tan fácilmente. Nadie se había dado cuenta de una forma real. Exacto. Nada más creían que era que Víctor Tito. Y dices, no, Víctor Tito. Claro, exacto. Entonces, ya cuando aprendí a leer, fue cuando empezaron a llamarme, ¿no? A los 7 años empecé a hacer llamaditos con Gloria Rocha. A los 7 años Cinza. puedes decir, ya me están dando llamados, ya siento que esto es un trabajo, Exacto. tengo que responsabilizarme o algo así sentiste. Totalmente, ¿Qué totalmente. pensaba el niño de 7, 6, 8 años con respecto a ir a trabajar? Me gustaba. Era algo que yo quería hacer, cualquier cosa que me dejara de hacer la tarea. Ok. Y de la escuela, si me tenían que sacar de la escuela. Poderosísima, ¿no? Cuando mi mamá me sacaba de la escuela por un llamado, yo era feliz, ¿no? Porque ya sabía que era el llamado más la torta de la chaparrita. ¿Qué recuerdas, ahora hablando de tu mamá, la señora María Becerril, un amor de mujer? Gracias, sí, caray. Pero además muy especial, porque además creo que es la primera mujer que reconozco, hace muchos años, que tenía esta cercanía con la naturaleza. Sí, naturista. Era una naturista. Vegetariana. Y yo no conocía ese tipo de gente. Claro. Es la primera que, qué bien. que veo Wow. que estaba siempre pendiente de darte una receta de alguna hierba, algún té. Yo decía, esta señora parece como hechicera. Claro. Y es que se convirtió en doctora de muchos actores. Sí, claro, por supuesto. Por eso yo decía, ¿cómo? O sea, Sí. y claro, yo lo había visto, pero para mí, en mi ignorancia, Claro. como chavo, yo decía, pues esto es como más como de hacer limpias de pirul, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. Y ella verdaderamente sabía montones de eso. Y una de las cosas que me quedó muy marcado de mi mamá fue su dedicación siempre a todo, ¿no? El no parar. Entonces, cuando yo me he sentido que no tengo energía, que no puedo, lo primero es acordarme de mi madre y ahí agarro las energías y voy para arriba. Porque mi mamá fue aprendiendo durante el transcurso de su vida todo el tiempo. Nunca paró Siempre se preparó. Siempre fue a clases, estudió iridología, ¿cómo se llama? Hipnoterapia, estudió ¿cómo se llama? No, Presopuntura, acupuntura. Presopuntura, exacto, eso. Entonces, se graduaba de estas escuelas, iba a las escuelas, estudiaba, se graduaba. Yo iba a tomarle fotografías con su traje de graduación a mi mamá y ¡wow! Increíble, claro, o sea, siempre trabajó muchísimo, nunca se rindió. Esto es la vida cotidiana USA. Tenemos mucho que hablar y preguntarle a Víctor Mares, que alguna vez fue Víctor Mares Jr., pero antes fue Víctor Mares III, y hoy... Eso fue al mismo tiempo. A todo Junior y tercero. Ahorita nos va a platicar de todas estas cosas. Regresamos. No se vayan. ¿Sabe dónde está la calle Riverside? ¿Vas a ordenar algo, jovencito? Sí, quiero un postre.